Materiales ¿Qué tuyos. qué son las categorías del servicio? Bueno, ¿Y cuáles son las que cuentan en el reglamento de nuestro país? ¿Cuáles son las vigencias de sus permisos? Esa es la 1. bueno, a ver, alguien conteste eso si se atreve. Bueno, como quieras. Inicial, general, superior. ¿Y qué es una categoría? La categoría es lo que es el nivel de calificación que utiliza la administración que sea para determinar, digamos, qué es lo que puede hacer el radioaficionado, o más o menos. Sí, más o menos eso. ¿Qué es lo que está autorizado? Ahí va. La autorización tanto en bandas como en potencia, ¿no? De sus estaciones, de operación de sus estaciones. Las tres categorías son, según la reglamentación uruguaya. De 5 años. De 5 años. Las tres categorías son. Inicial, general, superior. Una no es renovable, las otras sí. Bueno, la segunda, que dice. El segundo punto. ¿Cuáles son las vigencias de sus permisos? Bueno, ¿cuáles son las vigencias de los permisos? Inicial. De 5 años. Las vigencias son todas 5. 5. Inicial no es renovable. Esa es la única diferencia, ¿no? Esa es la única diferencia que hay entre las tres categorías. Pero la vigencia son 5 años. Recuerden que incluso la renovación si bien la vigencia son 5 años, la renovación se puede hacer en cualquier momento antes de el vencimiento. En caso, por supuesto, de general superior, porque como tenemos ahora aquí radioaficionados de general superior, me estaba refiriendo a eso. En el caso inicial, por supuesto que no son renovables y tiene la vieja y querida limitación de que si no la persona no da el examen y lo prueba en el plazo, ahí entró alguien, en el plazo que de los 5 años antes del vencimiento, si no asciende de categoría, debe esperar 10 años, o sea, una vida, para reingresar al servicio. Bueno, 2. Dice, ¿cuáles son las hipótesis del acceso de cada una de las categorías? Bueno, que vaya otro. O sea, esto en buen romance significa de que cómo se puede ingresar a inicial. Vamos a empezar por inicial. ¿Cómo se puede acceder a inicial? Bueno, voy yo. Por examen. Por examen, no, pero sí, ¿de dónde? De un radio club. Bueno, no, dale Diego. Sí, pero un radio club habilitado, el cual tiene alguien de categoría superior que es el que toma examen. No, estamos hablando de inicial. ¿Cómo se accede cómo y cuándo se accede a categoría inicial? ¿Quién accede a categoría inicial? Cualquiera. Los novicios. Cualquiera no. No, pará. Vamos a empezar. Ahí tenés que empezar así. Uno que nunca fue radioaficionado. Ahí está, bien, está, perdón. Tiene que rendir un examen, hacer una práctica operativa 30 días antes del examen, en los 30 días hábiles antes. Eso es la operativa del acceso, pero acá estamos preguntando cuál es la hipótesis de acceso, no el proceso de acceso. La hipótesis de acceso para inicial es cualquier individuo que no haya sido radioaficionado o un radioaficionado que haya pasado 5 años y haya perdido la categoría, entonces a los 10 años reingrese de nuevo. Por supuesto eso no se dio porque este sistema se da del 2017. Esto va, la segunda hipótesis, ¿no? de reingreso a inicial por haber perdido la calidad de radioaficionado, se va a dar por primera vez, según yo entiendo, en el 2033. ¿No? O sea, falta todavía, ¿no? Pero eso es una hipótesis. O sea, el individuo que nunca fue radioaficionado o aquel que perdió la calidad de radioaficionado siendo de categoría inicial. ¿Tá? En categoría general, ¿cuáles son la hipótesis de acceso? ¿Quiénes acceden a la categoría general? Los iniciales dando examen. Bien. ¿Sí? Esa es una. Y si no, los generales
los generales o superiores que pasaron 2 años. A ver, los generales y superiores entran a general si se les venció el permiso en los 2 años. Si pasaron a los 5 años, entran siempre en general. Muy bien, o sea, las hipótesis de acceso a la categoría general son 2. Por ascenso desde el inicial o por reingreso por haber perdido la calidad de radioaficionado desde general o superior. Ahora, una pregunta. Uh-huh. Si uno pierde la calidad de radioaficionado en el momento que se le vence el permiso, Sí, hayan pasado 2 años o 5. Sí, al otro día. Al otro día, obviamente. Está. Hay un periodo de gracia de 2 años para renovar el permiso. Claro. Ahí mantenés la categoría que tenías, ya sea general o superior. Porque es una renovación. Está. Si no, si se pasan los 5 años, tenés que dar examen para entrar a general, aunque fueras general o superior. Pasan 2 años. Se pasan 2 años. 2 años. Si pasan 5. ¿Y cuál es la hipótesis para ascenso superior? Es una sola. La misma. Es lo mismo. Es una sola. El superior se ingresa solamente por ascenso de general. No hay otra manera. ¿Entendió? Esas son las 3 hipótesis las hipótesis de acceso a las 3 categorías. Ascenso, sí. Pero, sí. ¿qué le pasa al superior o al general si no renueva los 5 años? Y si Tiene que rendir examen. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las hipótesis de renovación del permiso de cada categoría? Bueno, dale. La categoría inicial, ¿cuál es la hipótesis de renovación para categoría inicial? No hay. Ninguna. No hay. Para la categoría general, ¿ah? Ascenso, reingreso. No, renovación. Renovación. ¿Cada 5 años o cuando se te cante? Sí. O un periodo de Antes, gracia no cuando de se te 2 cante, años. antes. Un periodo de gracia de 2 años. O sea, la persona puede renovar su permiso de radioaficionado en un periodo de 7 años desde que lo obtuvo o lo renovó por última vez. ¿Se entendió, no? Sí. Y lo mismo pasa con superior. Esas son las 2 hipótesis. Pero ¿cuándo es que tiene que dar examen de nuevo? Cuando pasa Cuando pierde. el día siguiente de los 7 años de su permiso. A los 7 años. Claro, son 5 más 2. Y ahí reingresa siempre el general, sea general o superior. Si da el examen. Por supuesto. Si da el examen. Si da el examen. Claro. Sí. Si el individuo se acuerda de que no renovó el permiso faltando un día de que se cumplan 7 años, el individuo ingresa a su categoría y lo único que va a hacer es una renovación. Entra a la web, llena el formulario, paga los 200 y pico pesos en donde se le antoje pagar y a partir de ahí es el radioaficionado nuevo. Ahora, durante los 2 años eso de gracia no fue radioaficionado, ¿no? Claro, y puede perder el distintivo de llamada y eso. Sí, y si operó en algún momento, hizo una falta muy grave, ¿tá? Por lo tanto, sí va a ser sancionado y no va a poder ingresar, ¿no? ¿Se entiende, no? Seguro. Si el individuo continuó las operaciones durante esos 2 años y después renueva, estuvo en curso en una falta muy grave, por lo tanto, es decir, no puede renovar el permiso. 4. ¿Cuáles son las hipótesis de perder y o recuperar la calidad de radioaficionado? Es eso. Esperar 7 años y no hacer nada. 7 años en superior y general. Sí. Y 5 años. Y 5 años en inicial. En inicial. Y bueno, y volvemos a aclarar. Radioaficionado, persona debidamente autorizada, bla, 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 ¿no? Si quiere decir que si la persona no está debidamente autorizada, no es radioaficionado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí, si la persona sin permiso no es radioaficionado. Es un ex radioaficionado. ¿Y cuándo se pierde la calidad de radioaficionado? Al día siguiente en el cual se le vence un permiso. Se le vence. Al día siguiente ya dejó de ser radioaficionado. Bueno, 5. ¿Qué es un radioescucha del servicio de radioaficionados y en qué consiste su registro? ¿Qué es un radioescucha? Una persona cualquiera. cualquiera. Sí, dale.
Persona que se dedica a la escucha de estaciones de radioaficionados. Ahí va, porque ustedes saben que siempre cuando escribimos la palabra acá dentro del curso ponemos radioescuchas del servicio de radioaficionados. No es que nos guste escribir, porque en realidad ese es todo eso, ¿no? Porque radioescuchas hay de todo tipo, ¿no? Claro. La señora que escucha el CX20 de mañana, aquí está su disco, es un radioescucha, ¿no? Pero no es un radioescucha del servicio radioaficionado. Lo decimos porque hay gente que confunde esto, incluso gente que ha estado mucho tiempo como radioescucha, que se cree que el registro de radioescucha del servicio de radioaficionados para, no sé, mandar informes de recepción a radiofusoras, ¿no? A broadcasting. No es así. Lo confunden con las broadcasting de onda corta principalmente. Exacto. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste el registro? Ir a un radioclub habilitado y pedirlo. Solicitarlo ante un radioclub habilitado. En nuestro caso se hace en forma automática en la web, se registra allí y después nosotros se lo habilitamos el registro correspondiente. Tiene algunas otras más particularidades, por ejemplo, se hace con una no es una sigla, es un registro. CX, en realidad es algo como una sigla. Porque el reglamento actual no lo define como una sigla. Es el prefijo CX más un número de 4 cifras del rango que tenga el radioclub, que ha sido sorteado entre los radioclubes interesados. Ustedes saben que los radioclubes no están obligados a registrar radioescuchas, ¿no? Es una de sus prerrogativas. O sea, aquellos que no quieren no lo hacen. Y hubo radioclubes que dijeron, no nos interesa. Y entonces no se les sorteó la sigla correspondiente. En el caso de Radio Grupo Sur le corresponde de 301 a 500. Hay un radioclub que le dieron 201. ¿Está? Pero eso porque se hizo mal el principio del fin. Bueno, no importa. Si en el caso de Radio Grupo Sur, el caso nuestro, ya llevamos más de 60 personas que se han registrado dentro del servicio, como radioescucha del servicio de radioaficionados. Bueno, o sea que interés había. No se sabe para qué, pero interés había. Esto fue una cosa difícil, porque, bueno, lo que sí hay que antecedentes tienen en el Reglamento Nacional, se explica en el manual. Ya en el 1993, y justamente porque había un movimiento de radioescuchas que quería que fuera considerado un reglamento de radioaficionados, se incluyó el registro. Pero la verdad que no hubo mayor interés en ese momento. Y entonces, ahí me parece, Daniel, si tú me permitís, sí, que el tema es que la escucha es libre, entonces no hay necesidad de estar registrado. Y la capacidad de responder a los reportes también es libre, entonces es a opción de cada uno. Por supuesto. Entonces es como que es un clima de tanto voluntarismo que no necesita estar registrado para nada. No, por supuesto. A ver, esto era una reivindicación de radioescuchas antiguos. Yo recuerdo cuando estábamos en el DX Club del Uruguay, que era la institución de radioescuchas que había en este país, era unos requerimientos que nosotros teníamos y que nosotros planteábamos en la Federación Uruguaya de Radioclubes, que era la institución que nosotros pertenecíamos en ese momento, para que se planteara en la Dirección Nacional de Comunicaciones. La Dirección Nacional de Comunicaciones nunca le interesó el tema. Y la razón era muy simple, habíamos muchos de nosotros de que hacíamos escuchas dentro del servicio de radioaficionado y requeríamos de una sigla, bla, 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 y si teníamos el respaldo de una autoridad nacional, servía mucho más, ¿no? En definitiva, en aquel momento lo resolvimos entregando nuestras propias siglas, nuestros propios distintivos como radioescucha, pero valía solamente para el club, ¿no? Porque la verdad que se precisan si uno practica este tipo de escucha, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿en qué otros países se conoce que se procede al registro similar? Bueno, en Argentina se procede, lo hacen los radioclubes. En realidad, esta actividad, las autoridades hoy día se la han sacado todas. No lo hacen de por sí. Pero sí lo hacen dentro del marco reglamentario del servicio de radioaficionado, de un reglamento. Así que en Argentina el reglamento lo establece, lo hacen los radioclubes, es una sigla con LU más
una sigla que identifica al radioclub que lo otorga y un número secuencial otorgado por el mismo. En el caso de Alemania, que es otro país, lo hace la autoridad de radiocomunicaciones alemana a través de la DARK, que es la Deutsche Amateur Radio Club, ¿no? Que es la Asociación de Clubes Radioaficionados de Alemania, con una particularidad. Se reserva el prefijo identificador de nacionalidad Delta Eco para este tipo de registro. O sea, si ustedes ven por allí a alguien que figura como Delta Eco 1, yo que sé, Alfa Alfa, no se trata de un radioaficionado, sino se trata de un radioescucha del servicio de radioaficionado que se llama, hay que dar examen, ¿eh? En Alemania hay que dar examen. Se da un pequeño examen, ahí pequeño, creo que es más completo que el de inicial en Uruguay, y se obtiene el distintivo Delta Eco, algo, etcétera, etcétera. En otros países también, ahí hay una lista de países, pero siempre se encomienda a los radioclubes que se encarguen de esta. Como dijo, y lo vamos a ver más adelante, como dijo Aldo, la escucha en Uruguay y en la mayoría parte del mundo, salvo algún país muy extraño, la escucha es libre. Por lo tanto, no se requiere ningún tipo de este tipo de cosas para practicar un radioescucha, sea del servicio radioaficionado o lo que sea. ¿Y por qué un tema? ¿Sí? ¿El país muy extraño no era Uruguay también? Uruguay es un país extraño, sí. Uruguay es extraño porque da... Porque en un momento... ¿Sí? Había que registrarse para escuchar radio. Hace 100 años. Sí, sí, al principio, pero ojo, eso era común en todas las reglamentaciones, es cierto. Cuando empezó la radio había que tener un permiso de radioescucha. En Uruguay incluso, ¿no? No sé si se ve la presentación ahí. ¿Se ve? Sí. Sí. Si les cuento, sí, es más. En el Reino Unido, por ejemplo, hasta los años 50, había que tener una licencia de escucha. Y con eso, y con lo que se pagaba, por la tenencia de un receptor de radio, ¿no? Y con lo que se pagaba, eso se financiaba la radiodifusión pública, que en definitiva en el Reino Unido era toda pública, era la BBC. Hasta los años 60 no hubo estaciones de carácter privado en el Reino Unido, de la Gran Bretaña. Pero es cierto, Daniel, cuando se empezó la escucha, yo después les puedo poner ahí. Cuando se empezó a vender equipos de recepción, se requería un permiso de radioescucha. Daniel, una pregunta. ¿Sí? No, yo quería preguntar, de los 60 que están registrados como radioescuchas de servicio de radioaficionados, ¿cuántos tienen CX? Y de los 60 debe haber 40. ¿Va? Gracias. O sea, hay gente que es enteramente y exclusivamente está registrado como radioescucha del servicio de radioaficionados. Si está activo y esas cosas, yo no te lo puedo decir, ¿no? Pero hay gente que ha optado por el registro cuando solamente sin ser radioaficionado. Ojo que radioescucha no es un radioaficionado incompleto. Después lo vamos a explicar eso. Porque hay gente que se cree, ¿viste? Como radioaficionado, que es el curullita, es aquel muchachito que, me escucha a mí, que digo cosas en la radio, y una actitud paternalista. Hay gente que ha sido radioescucha durante 50, 60, 70 años sin absolutamente ningún tipo de deseo de ingresar al servicio como radioaficionado. Bueno, el registro que se dio en el 1993, y terminamos y comenzamos con la presentación, de radioescuchas, implicaba de que nadie con un permiso de radioaficionado podía optar al registro, ¿no? Era una condición sine qua non, ¿no? Por eso mismo significó que el registro casi no fuera utilizado. Es más, no sé si alguien lo utilizó. No creo que haya. Y el registro incluso lo hacía la USEC, ¿no? No lo hacían los radioclubes. Esta también fue una propuesta de Radio Grupo Sur, totalmente
contraria a la otra institución, que decía que no servía para nada y que no iba a haber dos o tres interesados, o se demostró que estaba equivocado. Y está equivocado el concepto porque, vuelvo a insistir, no se entiende el concepto. Porque si nosotros nos limitamos, no, la UT no tiene nada que ver con esto, y no, y para qué, y bueno, no se comprende el concepto de para qué se utiliza. Y como decía, en el 93 fue implantado bajo esas circunstancias y en el 2013 sacó porque no había interés. Y después en el 2017 lo propusimos nosotros. Pensábamos que la URSEC no lo iba a considerar, pero sí, lo hizo en carácter justamente de prueba. Si esto funcionaba, se mantenía una reglamentación. ¿Y cómo funcionó? Porque de 2017 al 2018 funcionó, se mantuvo y es probable que siga manteniéndose. Hay algunas cosas para ajustar después con una nueva reglamentación. Porque, por ejemplo, ustedes ven que como están allí, no lo estamos haciendo nosotros, pero cualquiera puede venir, ¿no? Si un ciudadano chino entra allí y si podría solicitarlo, porque no dice absolutamente quién lo puede solicitar. Nosotros sí lo que estamos solicitando es un documento de identidad uruguayo, para asegurarnos de que el registro de radioescuchas del servicio en Uruguay sea hecho por uruguayos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda entonces? Hay mucho para hablar. Después, dentro de los talleres que tenemos, está justamente, vamos a hacer un taller sobre radioescuchas del servicio a radioaficionados, y vamos a hablar en detenimiento. Aparte, usted ve que cada vez que nosotros hablamos de esto, los que han participado en las charlas, siempre hay gente siempre hay interés por conocer esto, ¿no? Pues hay desconocimiento e interés. Hay montones de personas de que no saben para qué es, y cuando nosotros tiramos este tema, surgen siempre preguntas, para qué y lo demás, y demás quiere decir que indudablemente interés, o por lo menos conocimiento de la actividad, sí, es necesario, ¿no? Bueno, comenzamos con el tema de hoy entonces. El tema de hoy es categoría del servicio de radioaficionados y radioescuchas del servicio de radioaficionados. Vamos a empezar por definir categoría como el nivel de calificación que la URSEC otorga a los radioaficionados, o sea, a los titulares de permiso, para establecer las condiciones de operación de sus estaciones radioeléctricas. Entendemos, se entiende en la mayoría del mundo, es decir, en todo el mundo, de que hay un nivel de calificación por parte de que las administraciones tienen que testear para ir concediendo criterios superiores de operación. No se trata de ser algo elitista, sino que justamente lo que se pretende es que se empiece con... esto no es un hobby, ¿me explico, no? Esto no es un hobby, esto es un servicio. Y como tal, es decir, no se entregan permisos igualitarios a todas las personas, sino que tienen que ir demostrando un nivel de calificación. Esa es la razón de categoría que existe en la mayoría, no sé, yo creo que en todas las reglamentaciones del mundo. En algún lugar puede haber que haya 2 categorías, en otros 3, en otros 4, en otros hasta 5. En Uruguay actualmente hay 3. En la reglamentación anterior había 2, por más que había una que era de galería, era de fantasía. Había 3 categorías en la de 2003, pero uno no era una categoría, sino una distinción de respecto a una categoría. Ustedes saben que la 2013 estaba estándar, avanzada y avanzada emérita, que no se accedía a eso por ningún tipo de examen, por lo tanto no era una categoría real, porque no es el nivel de calificación que URSEC otorga a los radioaficionados, porque para establecer condiciones de operaciones de sus estaciones radioeléctricas, o sea, si le aplicamos la definición de categoría, la avanzada emérita no era una categoría, ¿no? No tenía ninguna banda adicional, no tenía nada, no se calificaba nada más, por lo tanto, no era una categoría. Por eso se sacó. Categoría inicial. Bueno, es la categoría sexo al servicio. Se ingresa la misma cuando el interesado no ha contado anteriormente con permiso de radioaficionado luego de haber participado en por lo menos un ejercicio de práctica operativa y aprobar el examen correspondiente. También la otra hipótesis que evaluamos al principio es la de
una persona que perdió la calidad de radioaficionado dentro de la categoría inicial, espera los 10 años y reingresa de nuevo con la categoría inicial. Como dijimos, va a ocurrir en el 2033. Una cosa de esa, ¿no? Podría ocurrir. Estamos muy lejos. Y es más, yo creo que después de los 10 años la persona no va a estar más interesada en ingresar al servicio. Bueno, limitaciones. Ustedes se dan cuenta que esto de los 10 años lo que hizo fue lo contrario a lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Queríamos tener una categoría que fuera de paso, donde la persona estuviera un rato y se interesara por el servicio y que inmediatamente accediera al servicio. Al colocar 1 o 10 o 15 años, lo que sea, lo que estamos haciendo es en realidad alejarlo del servicio, no animarlos a que continúen. Limitaciones, como radioaficionados que recién ingresan al servicio solo disponen para su operación las bandas asignadas totalmente en carácter primario. Ese es el criterio por el cual hay bandas que vienen la mayoría de los equipos y que la gente quisiera operar, pero cuando nosotros establecimos los criterios para el acceso, para la operación de la banda de la categoría inicial, era que fuera solamente de carácter primario. Así lo establecimos las dos instituciones y lo tomó también la URSEC. Después la URSEC, después la otra institución dijo que no sé qué, pero nosotros seguimos manteniendo que esta es la razón por lo cual, por ejemplo, la banda 70 centímetros no está allí entre ellas, ¿no? Cosa que no costaría absolutamente nada. Pero el criterio es eso, es de carácter secundario. Además, el reglamento expresamente les impide operar en sistemas de estaciones remotas y auxiliares. Esto era básicamente para que, en el caso de remotas, porque no se hace con una categoría inicio. Y en el carácter auxiliar es porque para que la persona no escapara de los límites que tiene de operación. En realidad, lo de auxiliar se colocó para que la persona básicamente y exclusivamente no pudiera operar en Ecolink. No era una cosa que nosotros no se nos había antojado, sino porque justamente el sistema mismo de Ecolink permite a una persona que ingresa a través de la web operar cualquier estación que esté por allí, ¿no? Y entonces salía de las bandas en las cuales tiene asignado. Eso es contrario al criterio de asignación de bandas, ¿no? Por eso se utilizó, básicamente. Después se popularizó el DMR, y el DMR como tal es un sistema basado en estaciones auxiliares, y por lo tanto, por extensión, no debería ser utilizado DMR para categoría inicial, por más que alguno diga lo contrario. Dice, por la limitación de la banda saturada de esa categoría, el radioaficionado, antes de activar una repetidora, deberá observar que la frecuencia de salida de la misma, está en el numeral 99, o de los sistemas, enlaces u otros repetidores que puedan tener interconectadas se encuentren en las bandas que les son expresamente asignadas. El respecto a este punto es de exclusiva responsabilidad del radioaficionado, por lo que deberá informarse con anterioridad cabalmente de los sistemas que intenta accionar. En el caso de Radio Grupo Sur, por ejemplo, significó esto de que nosotros descolgáramos una repetidora que estaba un sistema de repetidores que estaban interlazadas allá en Juanico, significó que el enlace de UHF quedara separado del resto, justamente para evitar de que la persona en forma aleatoria accionara y saliera una banda que no le correspondía a su categoría. Ojo que este es un principio básico para todas las categorías. El radioaficionado de general también tiene que observar lo mismo en el caso de que haya alguna banda que no le corresponde y pudiera estar interlazada. Lo que pasa es que nosotros siempre consideramos que las repetidoras son de exclusivo operación en VHF y UHF, pero sabemos que no, hay repetidoras en HF también. Bueno, las bandas de frecuencia que utiliza, bueno, son las bandas de 80, 40, 10 y 20 metros autorizadas. Ahí están las potencias. En HF la potencia, los límites superiores e inferiores de cada banda. Y las potencias máximas PEP son de 100 vatios para las HF y de 50 vatios para PEP, para VHF, ¿no? Eso es común con general también, ¿no? Bueno, la vigencia de los permisos de radioaficionado en la categoría inicial es de 5 años y no es renovable.
Y el permiso de radioaficionado de categoría no es renovable, lo hice de nuevo. El ascenso. El radioaficionado de categoría inicial puede optar a ascender a categoría general cuando se cumplan las siguientes condiciones. Tener una antigüedad mínima de 2 años, el supuesto que se dio por la mayoría de ustedes, los que están aquí, ¿no? Cuando hace unas semanas. No registrar sanción alguna en los últimos 2 años y aprobar el examen correspondiente. El radioaficionado no se requiere ningún tipo de práctica operativa, ¿no? El radioaficionado de categoría inicial necesariamente deberá participar en un examen de ascenso antes de que se produzca el vencimiento del permiso, o sea, dentro de los 5 años de que lo obtuvo. Categoría general. En la categoría intermedia, a la que los radioaficionados pueden ostentar, se accede por examen de ascenso desde inicial o excepcionalmente mediante examen directo transcurrido más de 2 años en que un radioaficionado de categoría general o superior no haya renovado su permiso. Es lo que se llama el periodo ese de gracia. Eso lo decimos nosotros, en realidad no está establecido como tal, ¿no? Es un periodo en el cual la URSEC conserva la posibilidad de que la persona renueve el permiso sin menor trámite y conservar su antigüedad. Bueno, la antigüedad la conserva siempre. Conservar el distintivo llamada y bueno, el distintivo llamada quizás. Porque ustedes saben que el distintivo llamada, lo vimos la semana pasada, se libera el otro día de que se venció el permiso. Sin renovar la categoría que ostentaba. Y no dar un examen. Los privilegios, bueno, ahí están las bandas de general, que van de la onda media 160 metros, las de onda corta 80, 40, 15, 10, 6 y 10. O sea, todas las bandas de HF salvo las WARC, la de 60 y la banda de 20 metros, que son bandas que se reservan a nivel internacional, mundial, con los criterios de que son solamente las categorías de avanzada que las obtienen. Después en VHF 6, 2 y 1,25 metros. En U 70, 33, 23 y 13. Y en SHF tenemos 5 centímetros. Las potencias van 200 vatios, máximas 200 vatios en onda media y corta. Y después van variando dependiendo de la banda, ¿no? Bueno, la vigencia del permiso es de 5 años, renovable por periodos de igual duración, y como le dijimos más de una vez, se puede renovar en cualquier momento antes del vencimiento y, bueno, y después de los años de gracia. Pero la persona mañana, cualquiera que tenga este permiso superior, quiere renovar, lo renueva y se le extiende el permiso por los 5 años siguientes. El permiso de radioaficionado categoría general puede ser renovado en cualquier momento, es lo que decía, antes de la fecha de vencimiento o el plazo de gracia de 2 años posteriores a la fecha. Como decía, si uno renueva ahora, se le estira el plazo por 5 años. Esto es nuevo, esto es a partir de la reglamentación de 2017. La reglamentación de anteriores significaba que la persona tenía que renovarlo dentro del plazo dentro de los últimos días de vencimiento del permiso, y no se le extendía, sino que se le extendía un permiso que iba desde su vencimiento hasta 5 años más. Bueno, el radioaficionado de categoría general puede optar a ascender, hablando de ascenso, a categoría superior, por supuesto, cuando se cumplan las siguientes condiciones. En forma general, tener una antigüedad mínima de 3 años. O sea, si no hace nada, hace la plancha, puede perfectamente a los 3 años dar el examen y ascender. No registrar sanciones en esos últimos 3 años y aprobar el examen correspondiente. Y en forma especial, con un periodo de antigüedad mínima, lo que nosotros llamamos méritos de operación, el aspirante debe acreditar ser poseedor de tarjetas QSL de al menos 25 países extranjeros o 20 certificados de concursos nacionales e internacionales. O sea que la persona que ha demostrado algún tipo de operación a través de lo que se puede operar, se puede demostrar a través de una verificación QSL, puede acortar ese plazo de 3 a 2 años. De todas maneras,
continuar no registrando sanción alguna en los últimos 3 años y aprobar el examen correspondiente. En ese caso serán los 2 años que tuvo en la categoría general más un año, el último año que haya tenido en inicial, ¿no? Para que le contabilicen no registrar sanciones en los últimos 3 años. ¿Se entendió, no? Categoría superior. Es la última de las categorías, por ahora, que los radioaficionados pueden ostentar. Se accede únicamente luego de contar con un permiso vigente de categoría general y aprobar el examen correspondiente. Es notorio que el Radio Grupo Sur desearía tener otra categoría más encima de superior. Ya lo hemos contado en más de pero habrá que esperar un momento en particular. No es este momento solicitar. Bueno, los privilegios son todas las bandas, ¿no? Los radioaficionados de categoría superior acceden a todas las bandas que el servicio tiene asignados dentro de la reglamentación uruguaya. Allí. Y las potencias máximas que tienen de operación son los 1500 vatios en general, el kilovatio y medio. Eso es importante porque en los cuestionarios hay una pregunta que se refiere a eso, ¿no? Bueno. No voy a repasar eso porque es muy extenso, pero está en los manuales, ¿no? Bueno, vigencia del permiso. El permiso de superior es de 5 años que se renueva por igual duración, igual que general, ¿no? El permiso puede ser renovado en cualquier momento ante la fecha de su vencimiento en un plazo de gracia que va de 2 años, igual que general. La renovación ocurre desde general, de la categoría general. ¿Qué digo? No. El permiso de renovación. No, esto está mal. Falta el acceso. ¿Cómo se accede a la categoría? Eso es lo que había ir acá. ¿Cómo se accede a la categoría superior? Bueno, desde general a través de un examen correspondiente. Conceptos generales sobre categorías. El radioaficionado pierde la condición de tal cuando deja de contar con un permiso vigente. Parece mentira que todavía tengamos que estar explicando este tipo de cosas. No con ustedes, ¿no? Porque ustedes yo creo que ya los aburrí con esto, ¿no? Pero hay gente que todavía sostiene, yo soy radioaficionado. No sos radioaficionado, fuiste un radioaficionado. Al otro día que perdiste el permiso, dejaste de ser. Y no significa que la persona sea mejor o peor. No es radioaficionado y chao. Dice, por lo tanto... Lo que pasa es que siguen operando y como no hay nadie que controle, es sí, un quibero. ese es el tema. Y por eso es el tema que nosotros, no es que existimos, pero... No, ¿por qué conversamos de este tema? Porque hay gente, tú lo viste, que hay gente que se enoja porque perdió la calidad de radioaficionado. Dice, no, yo sí fui radioaficionado toda la vez, pero te olvidaste de renovar el permiso. Eso se produce al siguiente día posterior al de su vencimiento. Queda claro. Incluso el reglamento establece que la administración transcurrido el día hábil siguiente al vencimiento de que no se gestione su renovación, se procederá a dar de baja de los registros correspondientes, liberándose el distintivo llamado asignado. Adicionalmente, en el caso de titulares de permiso de categoría inicial, no podrán aspirar a reingresar al servicio hasta tanto hayan transcurrido 10 años. Bueno, reingreso al servicio luego de perder la calidad. En el caso de titulares de permiso de categoría inicial que no ascienden de categoría, no podrán aspirar a regresar al servicio hasta tanto hayan transcurrido 10 años. En este caso, se deberá nuevamente cumplir con la disposición de ingreso al servicio, o sea, dar las prácticas operativas dentro de los 30 días anteriores, no el mismo día, al examen, y aprobar el examen correspondiente. Bueno, en el caso de titular de permiso de general y superior, pierde la condición de radioaficionado, el reingreso se producirá en ambos casos a categoría general, debiéndose cumplir con las disposiciones de acceso a la misma. O sea, no tener una sanción en los últimos 3 años y dar, porque se puede dar, por el hecho de que el radioaficionado haya seguido operando, puede tener una sanción, si fue encontrado operando sin permiso, en esos 2 años de gracia, bueno, la persona no va a poder reingresar, ¿no? Sí, no tener una sanción en los últimos 3 años y dar el examen correspondiente. Esas son las condiciones para el reingreso a categoría general.
Y vamos a hablar ahora sobre el registro de radioescuchas del servicio de radioaficionados. Empezamos diciendo que con la puesta de vigencia en el anterior reglamento del 2017, resolución 026 del 2017, que entró en vigencia en febrero del 2017, se incorporó la posibilidad de que los interesados puedan ser registrados como radioescuchas del referido servicio, lo que en la jerga de radioaficionados nosotros llamamos como SWL, ¿no? O sea, Short Wave Listeners, ¿no? En forma genérica. Si bien la recepción y escucha de ondas hercianas en Uruguay es libre y sin restricción alguna, esta especialización requiere que quien lo practique cuente con una sigla a modo distintivo que lo identifique única y fácilmente para reportar escuchas de radioaficionados emisoristas. Por eso es que se propuso que en la reglamentación existiera un tal registro. Para acceder a este registro basta con que el interesado lo solicite en cualquier radioclub habilitado, el cual deberá otorgarle una sigla de formato CX más un número de 4 cifras, que es las series que la institución tiene asignadas por resolución de URSEC para ello. En realidad, inicialmente decía que ese número era acordada entre los radioclubes. Como los radioclubes no pudieron acordar esto, hubo que sortearlos. Digamos que acá esto no es de todo cierto, porque dice, para acceder a este registro basta que el interesado lo solicite en cualquier radioclub habilitado. No, porque como dije, esto es una prerrogativa del radioclub habilitado, y hay radioclubes que no optaron por esto y por lo tanto no tienen por qué registrar a los radioaficionados. La persona va a tener que ir a concebir el registro en los radioclubes en los cuales fueron interesados y para los cuales le fueron otorgados series numéricas, ¿no? Daniel, dos cosas. Una, en la diapo que pasaste recién decía 3 cifras, son 4. Sí, porque sí, al principio eran 3 cifras, pero después fueron 4. Y lo otro es que de existir el registro, sería bueno que, sin querer desprestigiar ni quitarle valor a los radioclubes, lo hiciera la URSEC, porque la URSEC sería un registro único. En cambio, yo, así como radioescucha, podría tener uno por cada uno de los radioclubes habilitados. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero tiene una razón, viste que yo te digo siempre tiene una razón, ¿no? La URSEC no quiere entrar en esto. Como la mayoría de las administraciones, les conté que ni siquiera la administración alemana y demás, ¿no? Pero cuando nosotros planteamos, en definitiva, la idea era de que los radioclubes estuvieran en coordinación para que esto no ocurriera, ¿no? Fíjate que nosotros propusimos que, y lo dice la reglamentación del 2017, que fuera la sigla fuera convenida entre los radioclubes. Había una coordinación para que esto no ocurriese, ¿no? También sería bueno conocerlos, ¿ah? Los que tienen el registro, ¿no? Tú viste que nuestro registro es público. El de los demás radioclubes no sabemos si existe, o si los que existen sabemos a quién se ha sido otorgado, ¿no? Nosotros publicamos, lo dejamos ahí y le decimos, esta persona, incluso le damos hasta un certificado de la validez del registro de acuerdo a la reglamentación, ¿no? O sea, si tenemos un motivo para pelearnos, nos peleamos, y si no tenemos un motivo para pelearnos, lo buscamos. Exacto. Gracias. Y tú viste que nosotros incluso tenemos una validación de ese certificado, porque un certificado es cualquiera, con un código QR que tú lo digitas ahí, va a contar la web y te dice si la persona tiene el registro válido o no, de acuerdo a la reglamentación del servicio de radioaficionado, que es el numeral correspondiente. Bueno, de acuerdo a la resolución esta, 061, del 4 de abril de 2017, el Departamento de Administración del Espectro de URSEC a Radio Grupos le hizo corresponder la serie comprendida entre los números 301 a 500, o sea, del CX0301 a 0500. Y aquí nos quedamos.